Regístrate en el canal señora hermosa. Masa. Masa. Despertar. La niña sacudió el hombro cuando la vecina de la habitación, Ira Vorontsova, dijo. ¿Qué? ¿Qué es? Sleepy Masa no entendía lo que había sucedido. Estabas gritando en sueños otra vez. Despertaste a todas las chicas, dijo Inna Ivanova desde el otro rincón de la habitación. Lo siento, chicas, susurró Masa. ¿Ese sueño otra vez? Preguntó Ira. Masa asintió y se secó las lágrimas de la manta. Masa tiene 12 años. Lleva 4 años viviendo en un orfanato. Dio la casualidad de que Masa quedó huérfana muy pronto. Ese día, los padres de Masa fueron al mercado y su hija se quedó en casa. Se suponía que regresarían 1 o 2 horas más tarde, pero el tiempo se acababa y no regresaron todos. Masa llamó a su tía, la hermana de papá, Marina. Al principio la niña se deshizo de ella, pero cuando volvió a llamar a su tía a última hora de la noche, ella. La propia Marina tenía 3 hijos y era la que menos quería meterse en los problemas de otras personas, porque crió a sus hijos sin marido. 2 de los hijos mayores eran del primer marido, a quien pusieron tras las rejas, tras lo cual Marina inmediatamente se divorció de él y dio a luz al tercero incluso sin estar casada. Ese hombre y los niños mayores estaban estresados, y cuando supo que Marina estaba embarazada nuevamente, su marca se enfrió tan rápido que nadie tuvo tiempo de pensar. Marina ni siquiera estaba segura de saber su verdadero nombre. Teniendo a los ladrones de sus problemas, no quería desmontar los caprichos de su sobrina, porque envidiaba su vida consciente con negra envidia hacia su hermano y su esposa. Se casaron, tenían su propio departamento, tenían una hija a la que molestaban y mimaban, y el trabajo era bueno para ambos, y la relación era como en la película. Y ella misma estaba por todos lados. Los niños crecieron sin padre, ella vivió sin marido. Esa noche, Marina todavía tenía que llegar a la casa de su hermano, Masa lloraba y no entendía a dónde podrían haber ido sus padres. La tía Marina inmediatamente comenzó a tocar el timbre del hospital y la segunda llamada ya estaba en la dirección. Los padres de Masa sufrieron un terrible accidente. Serga murió en el acto y Elena se encontraba en muy mal estado. La tía no inició una ceremonia con su sobrina, le contó todo tal como estaba. Masa lloró aún más fuerte. Esa noche, la tía le llevó a su sobrina y por la mañana Elena Petrovna no apareció. Marina no estaba preparada para cumplir con el deber de criar a una sobrina. Las abuelas y los abuelos no tenían a Masa y, por lo tanto, inmediatamente después del funeral, Marina llevó a Masa al orfanato. La niña no entendía realmente qué tipo de lugar era. Ella, criada en la desgracia en una familia completa, en abundancia, comodidad y calidez, y en cuidados, de repente se encontró en el pasillo de algún edificio. Remotamente parecido a una escuela. La tía dejó a Masa en el pasillo, sentada en una silla, y ella fue con los documentos al director. La directora de la casa, Zinaida Vladimirovna, escuchó atentamente a la mujer que se acercó a ella y no pudo entender cómo era posible dejarla en el casino de su propia sobrina. Marina Viktorovna, ¿tal vez lo pienses? Recibirás una niña de una residencia de ancianos, una pensión por la pérdida de un comedero, un plato de sopa y un vestido serán suficientes, una niña es una persona hogareña. Yo tengo 3, no puedo levantarla sin un hombre, no puedo, no sacaré otra, y ella es caprichosa, su hermano la ha mimado, Marina se ha justificado. Zinaida Vladimirovna entendió todo y suspiró profundamente. Bueno, aquí está el comunicado, complételo. Se llevaron cosas de algunas chicas. El director dijo, no tengo tiempo para empacar mis cosas. Marina Viktorovna cortó la voz, rápidamente completó la solicitud y se apresuró a irse. Cuando Marina salió de la oficina, Masa se levantó de un salto y con esperanza y confianza, mirando a su tía, preguntó en voz baja, ¿nos vamos a casa? Marina, con el ceño fruncido, mirando a la niña, respondió, tu casa ya está aquí. Y ella rápidamente se alejó. Masa no entendió de inmediato lo que sucedió. En el mismo momento, Zinaida Vladimirovna salió y llamó a Masa. Masa, sucedió que tus padres ya no están, dijo el director. Lo sé.
Masa respondió en voz baja y suspiró. Tu tía me dijo que no podía llevarte con ella y por eso, Masa, tendrás que vivir aquí. Los ojos de Masa brillaron con lágrimas. Hay muchos otros niños aquí. Creo que puedes encontrar amigos por ti mismo. Entiendo lo difícil que es. Pero intentaré ayudarte en todo. Y ahora vamos, te presentaré a tu educador. Zinaida Vladimirovna tomó a Masa de la mano y la condujo por un largo pasillo, con lugares de linóleo viejo y ya desgastado, las paredes oscuras y pintadas de verde. Caminaron recto, luego dieron media vuelta y subieron las escaleras hasta el segundo piso, y luego se dirigieron a la otra ala del edificio. Era un poco más cómodo allí, pero aún así. El director conducía a Masa por el pasillo y la niña miraba a su alrededor con miedo. En el camino miraron hacia la oficina, había profesores. Zinaida Vladimirovna llamó a uno de ellos. Svetlana Semyonovna, ven aquí, por favor. Una mujer se acercó a ellos. A Masa le resultó difícil determinar su edad. Claramente mayor que su madre, delgada y alta, con cabello corto y claro y gafas. Ella era todo lo contrario de la directora, una Zinaida hecha y derecha, baja, de cabello oscuro, con una Zinaida gris multicolor. Aquí está Masa Kalinina, su grupo, dijo Zinaida Svetlana. Bien, llevaré a las chicas a la habitación ahora. ¿Y qué pasa con ella? Preguntó Svetlana. Los padres murieron, la tía se negó y aquí el director suspiró. Svetlana hizo un gesto a Zinaida y tomó a Masa de la mano. Vamos, te mostraré dónde vivirás y conocerás a las chicas. Dijo ella. Masa, esta mujer, parecía más fría y más fuerte, pero la niña no se atrevió a interrumpir. Caminó con los pies mojados, culpando al adulto. Llegaron al baño de las niñas, la niñera ya había hecho una cama para Masa. Svetlana Semenovna abrió la puerta, la habitación estaba vacía, en ese momento los niños estaban en clase, el año escolar estaba pasando. Mira, esta es tu cama y... Masa asintió. Miró la habitación y no podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede estar sola aquí? ¿Solo? Las chicas volverán pronto. Se conocerán. La habitación era pequeña para 4 personas. Una cama estaba vacía. Svetlana Semyonovna le explicó a Masa las reglas sobre el régimen, los estudios y el comportamiento. También irás a clase mañana. Los productos se entregarán directamente a usted en la lección. Tenemos tazas. Además de estudiar, Masa, entiendo que ahora te resulte difícil, pero la vida ya ha llegado a esto. Para entrar rápidamente en el ritmo, le aconsejo que visite círculos adicionales de danza, coro y dibujo. ¿Qué te gusta hacer? Preguntó Svetlana Semyonovna. Fui a bailar. Respondió en voz baja la niña. Maravilloso. Entonces te grabaremos aquí en el baile, dijo la educadora. En ese momento, el ruido del pasillo provenía de las clases de los niños. 2 chicas entraron a la habitación y se quedaron paralizadas por un segundo. Hola, Svetlana Semyonovna, dijeron en el coro. Hola chicas, tenéis una nueva vecina, Masa Kalinin. Conócela, no la ofendas, familiarízate. Masa, iré, las chicas te lo contarán todo. Es casi mediodía, sé una chica inteligente. La educadora se fue y las niñas se quedaron. Masa se sentó en silencio en su cama y agachó la cabeza. Hola, se acercó una chica. Soy Ira Vorontsova y ella es Inna Ivanova. Hola, soy Masa. Masa respondió en voz baja. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Inna. Mis padres, dijo Masa y jadeó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y murieron. Ira se sentó junto a Masa y le acarició la espalda. No llores, hay muchísimos, respondió Masa. ¿Y tú también? Preguntó Masa. No, mis padres estaban equivocados. ¿Cómo te sorprendió Masa? Bueno, ellos. En general, beben y desaparecen de casa. Una vez estuve sola en casa durante una semana y luego me llevaron. Y ya sabes, es mejor aquí. Tranquilo, tranquilo.
La cena siempre es caliente y no hay extraños que beban y duerman por la noche, explicó Ira. ¿Y tú? Masa se volvió hacia Inna. Y soy de casa de bebé, pero desde que nací, o sea, nunca supe de mis padres, respondió. Las chicas se conocieron un poco más. Y luego todos se fueron a la tarde. Por la noche, Masa lloró. Su madre y su padre dormían, y en ocasiones su tía, que una y otra vez la abandonaba. Para Masa comenzó una nueva vida. Durante el día estudiaba en la escuela, tomaba lecciones y empezó a ir a bailar. Ira también fue a bailar e Inna asistió a dibujo. Pero el anhelo por sus familiares y su hogar no dejó ir a Masa. Entonces fueron necesarios 2 primeros años. Como si se hubiera olvidado de su sobrina, nunca la hubiera visitado, ni siquiera le hubiera regalado hoteles, ni siquiera el día de su cumpleaños. Svetlana Semyonovna, la profesora del grupo, parecía fría como una reina de las nieves, pero resultó no ser sencilla. Ayudó a Masa a adaptarse, fue moderadamente estricta, pero tampoco se olvidó de elogiar a sus profesores. Masa ya estaba acostumbrada a este lugar y simplemente nadó. Estaba muy interesada en bailar. También recibió una buena educación. En el concurso de la ciudad participó el conjunto de danzas de su orfanato. Y Masa, de un par de años, fue alojada por su compañero Kostya Karab, de 1 año. Comenzaron los ensayos. Kostya estaba en el grupo senior antes de esta competición, pero su compañera y miembro del grupo Larisa Minaeva fue internada en el hospital. A Kostya le agradaba Masa. La niña sabía bailar bien y rápidamente se llevaron bien con Kostya. Pasó un tiempo en el Palacio de la Cultura y Masa tenía grandes esperanzas de que su tía viniera al concierto. Habló de ello con Svetlana Semyonovna. La educadora intentó no darle falsas esperanzas a Masa, pero Marina Viktorovna aún así llamó. Por supuesto, estaba molesta, preocupada por su difícil vida, por la falta de tiempo libre. De hecho, en estos 2 años, Marina se ha olvidado hace tiempo de su sobrina huérfana. En el horizonte ya tenía un nuevo cuidador. Y ella realmente no tenía tiempo para los hijos de otras personas. La actuación fue brillante. El público aplaudió al equipo de la casa infantil. También actuaron talentos de diferentes escuelas y círculos artísticos de la ciudad. Masa, con un infarto, esperó en el escenario y detrás del escenario después de la actuación, pero nadie vino. En el camino de regreso al orfanato, Svetlana Semyonovna tomó el autobús hacia Masa y dijo que su tía no podía venir porque tenía mucho trabajo. Pero saludó a su sobrina. Masa ya se dio cuenta entonces de que no necesitaba a nadie más, y la educadora lo dijo solo para animarla. Crecen rápidamente en el orfanato y entienden todo rápidamente. Desde entonces, Masa ya no espera a ningún familiar. A Kostya le gustaba bailar con Masa más que con su expareja Larisa. Pronto Larisa fue dada de alta del hospital, regresó al orfanato. Las chicas de su grupo, por supuesto, informaron inmediatamente, al recibir los bailes, que Kostya bailaba con una chica de otro grupo, más joven que ellas. Larisa estaba furiosa. Inmediatamente fue a la habitación de los más jóvenes para un enfrentamiento y se llevó a sus 2 amigas. Sin tocar, irrumpiendo en la habitación, preguntó en voz alta, «Bueno, ¿y quién es María aquí?» Masa no tuvo tiempo de volver a llamar, ya que las propias amigas de Larisa la señalaron. «Entonces el resto va a salir de aquí», dijo Larisa. Inna e Ira miraron a su alrededor y silenciosamente salieron de la habitación hacia el pasillo, se quedaron detrás de la puerta y escucharon. «Entonces ahora estás bailando con Kostya, ¿verdad?», Larisa le preguntó a Masa en un tono exagerado. Masa se levantó de la cama y respondió en voz baja. «Margarita nos puso en pareja, ¿y qué es? ¿Qué es? ¿Y esto es lo que?», dijo Larisa y golpeó a Masa en la cara. Masa gritó de sorpresa y dolor. Ira e Inna, al oír esto, corrieron rápidamente tras Svetlana Semyonovna. Las chicas mayores, las 3, se arrojaron sobre Masa y empezaron a golpearla. Nuclead trató de cubrirse la cabeza con las manos. Inna e Ira, hinchados, corrieron a la oficina de la maestra y dijeron que las niñas mayores ahora están golpeando a Masa.
Svetlana Semyonovna corrió a su habitación. Si vuelves a acercarte a él, te mataré, dijo Larisa Masa cuando Svetlana Semyonovna entró en la habitación. Entonces, ¿qué está pasando aquí?, gritó ella. Las chicas mayores, que no esperaban tal giro, se quedaron aturdidas, nada, solo hablando, respondió Larisa, mirando con descaro a los ojos del educador. Entonces, ven a mi oficina, ahora, le ordenó al mayor. Y el más joven ordenó llevar a Masa al consultorio médico. La educadora denunció a Larisa y a su amiga, amenazándolas con transferirlas a un adolescente trabajador por otro incidente. Todo el mundo era simplemente. Masa lanzó un círculo de baile, como dijo su líder Margarita, la niña se negó a volver al segmento. Y aprendió otra lección. Es más caro conectar con chicos. Pero la amistad de 3 chicas es fuerte desde hace un año. Aproximadamente años. Masa todavía estaba atormentada por pesadillas sobre sus padres, pero su tía nunca volvió a soñar con ella. En esos momentos, las chicas intentaban no enojarse con Masa, sino apoyarla. Después de 9 clases, Masa ingresó al departamento de ingeniería. Era buena en matemáticas y decidió convertirse en contadora. Sus amigas, Ira e Iná, ingresaron a la escuela de pedagogía. Entonces el tiempo voló. Medio año antes del verano perfecto, María fue llamada por la directora Zinaida Vladimirovna. Masa, dijo la mujer, pronto pasarás a la vida adulta. Lo sé, la vida aquí no es un cuento de hadas para todos los niños, pero allí es aún más difícil. Tendrás que vivir solo y afrontar todas las dificultades. Masa miró al director y recordó la primera vez que se conocieron. Ese mismo día en que la tía la trajo de la mano a esta casa y la dejó en el pasillo discutiendo algo en esta oficina. A lo largo de estos años, las arrugas y las canas de Zinaida han aumentado, sus ojos han emitido cansancio, pero en general esta mujer sigue siendo la misma cariñosa e implicada. No eres huérfano de nacimiento. Y tienes tu propio buen apartamento, que te dejaron tus padres. Tu tía, no me esconderé, intentó sacarte de allí, pero yo no te di ese permiso. Marina Viktorovna trajo recientemente las llaves de tu casa, Masa. Masa miró a la directora y escuchó cada palabra que decía. Si quieres, iremos hoy allí, veamos cómo y qué, sugirió Masa Zinaida. Sí, tengo muchas ganas, respondió Masa. Entonces ven después del almuerzo y te llevaré. Zinaida le dijo a Vladimirovna, después de lo cual Masa se puso a trabajar en su negocio. Después del almuerzo, como prometió Zinaida, ellos y Masa fueron a su apartamento. El patio, aquí pasó su infancia, subieron al piso correcto y la propia directora abrió la puerta. El olor del apartamento no era exactamente el mismo que Masa recordaba. Zinaida abrió inmediatamente las ventanas de ambas habitaciones y de la cocina, y Masa caminó lentamente por el apartamento y fue traicionada por los recuerdos. Sala. Los padres dormían en este sofá y por la tarde veían la televisión. Por alguna razón, no había televisión ni una silla debajo en la habitación. La cama de Masa también estaba bastante gastada. Masa la recordaba completamente diferente. Pero en la habitación no había ni las cosas de sus hijos ni sus juguetes. La niña salió al balcón y encontró allí una gran bolsa de basura. Al abrirla, Masa encontró allí todas sus cosas. Habiendo encontrado una liebre de peluche, sus padres se la regalaron, al parecer, cuando tenía 5 años, y ella durmió con él desde que tuvo memoria. Hasta que la sacaron de la vida ordinaria y la enviaron a un orfanato. La tía no dudó en traer ni un solo juguete, ni una sola cosa de su vida anterior. Masa estaba sentada en su cuna y las lágrimas brotaban de sus ojos. Zinaida se sentó tranquilamente a su lado, acarició la espalda de Masa y le dijo, no llores, Masa. A tus padres les gustaría que fueras feliz y lo lograrás. Masa la abrazó. Luego fueron a la cocina. Allí no había frigorífico y todos los muebles estaban muy rayados. Sí, ella no podía quitarle el apartamento a tu tía. Pero aparentemente ella se estaba rindiendo todos estos años. Zinaida miró alrededor de la cocina y dijo, bueno, nada, lo principal es que tengas una buena casa.
Después de eso, se apresuraron a regresar al orfanato. La liberación se produjo. Inna e Ira regalaron al Estado apartamentos en una casa nueva, pero en diferentes pisos. Las chicas estaban muy contentas por ello. Masa regresó a su apartamento. Ahora Masa vivirá en otra zona, no con sus amigas. Pero las chicas prometieron mantener su amistad. Durante la graduación, el maestro y el director dijeron a los graduados palabras muy importantes y cálidas, y los niños fueron liberados a la vida adulta. La directora se despidió de todos y dijo que en los casos difíciles ellos, los niños, siempre pueden acudir a ella para pedirle consejo. Había niños en el éxito y en una vida futura de la que el equipo infantil no tenía ninguna duda. Fueron atendidos por 3 niñas, Inna, Ira y Masa. Masa se graduó de la escuela técnica y empezó a trabajar. Fue contratada por un contador. La niña trabajaba mediodía y estaba muy orgullosa de sí misma. Lavó el apartamento y pudo comprar por primera vez un frigorífico pequeño. La vida fuera de los muros del casino era realmente más difícil de lo que la niña pensaba, pero poco a poco se las arregló con todo. El fin de semana se vieron con sus amigas. También se graduaron de la escuela y empezaron a trabajar. Las chicas intentaron permanecer juntas. Habiendo terminado la escuela técnica, María ya había iniciado su jornada laboral completa. El salario aún no era alto, pero las chicas eran suficientes. Aprendió a repartir dinero para el apartamento, la comida e incluso a ahorrar un poco. Una tarde de otoño, María, como de costumbre, regresaba a casa cuando sonó su voz masculina. Ya estaba bastante oscuro y Masa no reconoció de inmediato a quien la llamó. Masa. ¿Tú qué? El joven corrió hacia la niña y quiso abrazarla. Pero María se fue, mirando la oscuridad, y lo reconoció. Kostya, ¿tú? Ella aclaró. Lo reconocí. A mí. ¿Y tú qué? Ahí es en lo que se convirtió. Damas reales. ¿Y recuerdas cómo bailamos juntos? Recordó. Recuerdo. Masa respondió brevemente. ¿Y tú qué? ¿Vives en esta zona? Te dieron un apartamento aquí. El chico no se quedó atrás. Vivo aquí en mi apartamento. Que me dejaron mis padres, dijo Masa. Bueno, Kostya, fue un placer verte, pero tengo que irme. Espera un minuto, acabo de regresar del ejército. Quizás puedas invitar a tu viejo amigo a tomar el té. Konstantin todavía no se rindió con ella. No, Kostya, lo siento, no puedo. Tengo prisa. Adiós, dijo Masa, y quiso correr rápido a casa, pero Kostya la agarró de la mano. ¿Qué deseas? Masa llamó sorprendida. ¿Qué? ¿A quién te estás haciendo? Yo digo que soy del ejército. Invita a invitados. El hombre le tomó la mano con fuerza y Marino estaba en su sano juicio. Repito, tengo prisa, Kostya, suéltame, respondió ella. Pero Kostya no quería dejarla ir. En ese momento, otro hombre pasó y prestó atención a esta desagradable escena. Desde el momento en que miró desde un lado, después de lo cual decidió interferir. Joven, parece que la chica te lo dijo claramente. Dijo el extraño en voz alta, acercándose a esta pareja. María no la soltó. Kostya le gritó, ¿quién eres? Ve a dónde vas. Lo resolveremos nosotros mismos, ¿verdad, Masul? Déjame ir. Masa finalmente liberó su mano del agarre de Kostya. Pero quiso agarrarla de nuevo, y el desconocido no se lo dejó, bloqueándole el paso a la chica. Ella dijo, no, ¿eres estúpido? Le dijo a Kostya. Kostya saludó al extraño, pero él. Konstantin se tumbó en el suelo con una técnica inteligente y dirigió su mano hacia el matón, que picó a Kostya. Te dijeron que te fueras. Lo que no está claro, el extraño habló lentamente. Déjalo ir, ¿me oyes? Picado Konstantin. Lo entiendo todo, me iré. Después de unos segundos, el extraño aflojó su agarre. Lo mismo. Dejó ir a Kostya y mirando hacia atrás, se alejó rápidamente. María observó esta escena un poco más lejos.
Gracias. Ella le dijo al extraño, no hay motivo. Estoy cansado del calcetero, le preguntó a María. No, solo estudiamos juntos una vez, dijo Masa, déjame mostrarte los alrededores para que no vuelve, ofreció el chico. Gracias, pero no creo que vuelva, respondió Masa. E insisto, sobre todo porque las calles están casi vacías y oscuras. Por cierto, se presentó Kirill Sipsov, el extraño. Y siguieron juntos. Masa estaba muy molesta por todo lo sucedido. Pero la niña también tenía miedo de que Kostia volviera. Para la conversación discreta, María y su nuevo amigo Kirill llegaron a su entrada, la niña le agradeció, se sentía muy tímida y no sabía qué palabras decir. Gracias Kirill por no pasar de largo y por liderar. Ella no dijo nada. ¿Cómo podría pasar de largo cuando ofendieron a una chica tan hermosa? Él respondió. María volvió a estar confundida. Bueno, ahora es el momento para mí. Ella dijo, Masa, espera. No seas tan arrogante, pero... ¿Me puedes dar tu número de teléfono? Preguntó Kirill. María se quedó paralizada por unos segundos, pero luego el teléfono siguió dictando. Luego de eso, los jóvenes se despidieron. Masa subió a su apartamento y Kirill se fue a su casa. Estaba enojado por toda la situación. El chico había regresado recientemente del ejército, y cuando conoció a Masa, decidió firmemente que ella definitivamente estaba obligada a acompañarlo en su primera llamada. Se considera a sí mismo como si fuera una princesa, se quejó para sí mismo. Con esos pensamientos y planes de acciones futuras, llegó a casa. Habiendo subido al segundo piso, Kostia llamó a la puerta. Nadie abrió la puerta la primera vez. Volvió a llamar y gritó, Larisa, ¿qué haces ahí? Abrió la puerta una mujer joven y bonita, de figura esbelta y bien formada, y dijo que la estaba cuidando. Así que hoy llegaste tarde. Ella dijo estrictamente. Después de graduarse del orfanato, ambos graduados recibieron apartamentos, pero la pareja decidió vivir junta. Larisa no abandonó su afición por el baile y fue a la universidad para estudiar coreografía. Después de terminar su curso de entrenamiento físico, Kima trabajó como un hueso. Larisa era tierna, cariñosa, lo escoltaba y lo esperaba desde el ejército. El propio Konstantin no quería nada definitivo en la vida hasta que quiso. Comenzó a estudiar en una escuela técnica, dejó la mina, sirvió en el ejército y trabajó en el almacén de una tienda. No tenía ningún deseo de desarrollarse más y recibir educación. Trataba a Larisa con cariño, pero no la amaba. Le resultaba conveniente vivir con ella. En la casa había algo de comida y una mujer. Sí, llegó tarde. ¿Por qué no lo abriste? Gruñó. La cena estaba a punto de ser servida. Vayamos a la mesa, dijo Larisa. Kostia estaba nervioso y seguía enfadado. Parecía que una hermosa joven doncella lo estaba esperando en casa, pero Masa, como si nadie fuera innecesario, el huérfano podía rechazarlo. Sigue siendo un ruido extraño. No, todavía tenemos que terminar este caso, pensó Kostia. Larisa, por supuesto, notó su estado de ánimo, pero anotó todo sobre su fatiga en el trabajo. Masa también pensó mucho esa noche. Ella tenía derecho, Zinaida Vladimirovna, a vivir detrás de los muros del orfanato. Es muy impredecible. Masa se preparó una infusión de hierbas, la bebió, se duchó y se fue a la cama. Por la mañana tuvo que ir a trabajar. Por la mañana, María intentó no pensar en el evento de la noche porque Kostia no sabía su dirección. Y ese Periolac ahora puede simplemente pasarse por alto. El camino a casa será más largo, por supuesto, pero es mejor que volver a encontrarlo. Kostia, por el contrario, se convirtió en un rehén de Masa. Decidió que definitivamente tendría que tenerla. Larisa notó la extrañeza de su comportamiento, pero no se rindió. A la hora del almuerzo, Masa recibió un mensaje por teléfono de un número desconocido. Kirill escribió. Se enteró de su negocio y se ofreció a reunirse por la noche. María, a la hora del almuerzo, lo llamó ella misma, hablaron y Kirill se ofreció a encontrarse con la chica del trabajo. Masa estuvo de acuerdo, le agradaba a Kirill.
Entonces, por la noche, cuando Masa salió del trabajo, ya la estaba esperando el compañero con un ramo de flores, Kirill. La niña se sintió avergonzada, tomó el ramo, hacía mal tiempo, se acercaba la lluvia, estaba bastante nublado y gris, y caminando por las calles, este clima no lo permitía para nada. Kirill sugirió ir al café. Que iba camino a la casa de María. Los jóvenes hablaron, se conocieron, Kirill habló de su familia. Vive con su madre, Aleptina Genayevna, y su abuelo, Savelij Nikiforovich. Su padre murió cuando Kirill tenía años. En aquel entonces lo pasaron mal y desde entonces viven con su abuelo. Su madre y su suegro tienen una relación complicada, pero son aceptables. El abuelo reemplazó a Kirill con su padre y, por eso, el joven lo respeta. A pesar de todas sus mentiras. Masa se metió en la historia de Kirill y también habló de ella misma. Cómo se quedó sin padres en primer grado, cómo su suegra la llevó al orfanato, y sobre Kostia y sobre su amiga. Kirill escuchó atentamente a Masa, sentía mucha pena por esta frágil joven. Desde pequeña tuvo que soportar mucho, pero no se derrumbó. Después de aproximadamente una hora sentados en el café, los jóvenes se reunieron en casa. Caminaban, se escondían detrás de los juncos de la lluvia otoñal y seguían hablando de todo. Y Masa pensó que conocía a este hombre desde hacía más de un año. No se dieron cuenta de que ambos estaban mirando desde el otro lado de la calle. Era Kostia. Decidió seguirlos y averiguar la dirección de Masa. Kirill volvió a acompañar a la niña hasta la entrada. Se quedaron allí un poco más y después Kostia atrajo a Masa hacia sí y la besó. Para Masa era algo nuevo, desconocido. Ella respondió al beso y luego se apresuró a volver a casa. La puerta de entrada se cerró y Kirill se dirigió a su lugar hasta quedarse helado. Y Kostia, que estaba a cierta distancia, decidió esperar y tuvo suerte. 2 minutos después, la luz se encendió en una de las ventanas. Kostia descubrió la ubicación del apartamento y, contento consigo mismo, se fue a casa. Allí también estaba Larisa esperando con sus preguntas. Al día siguiente, Kirill volvió a encontrarse con Masa y nuevamente se fueron juntos a casa. Kostia decidió esperar y pensarlo, para involucrar las sospechas de Larisa, y no quiso. El fin de semana, Kirill advirtió a Masa que estaría ocupado. Necesitaba ayudar a su madre y a su abuelo, y Masa decidió reunirse con sus amigos. Inna e Irina también trabajaban, una en la guardería y la otra en la escuela. Y el fin de semana las chicas se reunieron con mucho gusto. Masa les contó a sus amigas lo que le pasó. ¿Kostia? Oh, vamos, ¿qué necesita? Inna se sorprendió. ¿Y si no fuera por este Kirill? Da miedo pensarlo, Irina la apoyó. Bueno, ¿qué Kirill? Vamos, cuéntame más, dijo Inna. Y Masa le dijo. Los amigos estaban felices por ella. Las niñas también decidieron visitar la casa de sus hijos. Recordaron al director y a su maestra con calidez, y el fin de semana siguiente las niñas acordaron. Los tres tenían que ir allí. El día en compañía de amigas pasó rápido y las chicas ya se fueron a casa. Masa entró en su casa, subió las escaleras, abrió la puerta con llave y dio un paso hacia el interior del apartamento, cuando alguien la empujó por detrás y cerró la puerta. Con horror, Masa miró a su alrededor y vio a Kostia, pero se encontraron de nuevo, susurró, su novia. Y Kostia en ese momento ya la presionó contra la pared y comenzó a mover los brazos alrededor del cuerpo, metió las manos debajo de la chaqueta, sosteniendo las piernas de la niña. Bueno, no te rompas, pero te gustará. Ya le has permitido mucho a alguien. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. Déjame ir, se obligó a salir. Kostia ya empezaba a bajarse los pantalones, cuando en el apartamento se escuchó un ruido y alguien le golpeó fuerte en la cabeza por detrás. Maldita sea, gritó. Masa inmediatamente lo apartó. Se dio vuelta y vio a Larisa. ¿Tú? Se sorprendió. ¿Y? Ella quedó atónita. Masa miró todo esto y no pudo entender lo que estaba pasando, como si todo fuera una especie de juego barato. Larisa continuó atacando a Kostia, golpeándolo con las manos donde tenía que hacerlo.
¿cómo te atreves? ¿Qué te importa? ¿Estamos viviendo mal o qué? Gritó entregándole su arete a su vecina. ¿Larisa? De repente Masa se enteró de la existencia de una joven. Larisa en ese momento ya empujó a Kostya a la plataforma. Larisa, le respondió a Masa. ¿Y vosotros qué sois, ovejas así? ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Tienes algunos hombres? No lo dejé ir. Ni siquiera lo sabía. Masa justificó. ¿Qué cable? Larisa siguió jurando. Gracias, le dijo Masa. ¿Pero cómo estás aquí? Hace un par de semanas noté algo extraño en su comportamiento. Y desde entonces lo he estado observando. No puedo creer que esté conectado contigo otra vez. Larisa estaba indignada. Entonces estás con él, dijo Masa. Sí, vivimos juntos desde el principio. Y ya estoy cansada de cuidarlo. Una cosa u otra. Ahora estás brillando aquí otra vez. Dijo Larisa. Pero si es así, ¿por qué estás con él? María estaba sinceramente sorprendida. Lo amo desde pequeño. Y entonces estarías en problemas por eso. Y ahora estarías en problemas, créeme, pero veo que no eres culpable. ¿Y en general? Ten cuidado, dijo Larisa y se fue. Kostya la esperó respetuosamente afuera. La joven le colgó un par de diademas más y se fueron juntos a casa. Masa transfirió su espíritu y cerró la puerta con llave. Su corazón latía locamente, si no fuera por Larisa, los problemas no se habrían evitado. Masa recobró el sentido y decidió olvidarse de todo lo sucedido. Las relaciones de Masa con Kirill se desarrollaron. La niña misma no se dio cuenta de cómo se enamoraba de él y Kirill la invitó a celebrar el año nuevo con su familia. Al mismo tiempo te presentaré a mis familiares, dijo el chico. María estuvo de acuerdo con mucho gusto. Preparó pequeños souvenirs como regalo para los compañeros de casa de Kirill y para el propio chico. Kirill asumió todos los gastos asociados con la mesa festiva. En diciembre, Kirill pasó por casa de María y la llevó a su casa. Hola. Masa sonrió y se presentó. La madre de Kirill, Sipsova Aleptina Genadyevna, miró atentamente a Masa de pies a cabeza. El abuelo Kirill Sedley Nekeforovich la saludó brevemente. Masa entró en la casa y empezó a ayudar con la preparación. Mientras preparaba los platos, Aleptina corrigía constantemente a Masa y le daba consejos. Masa intentó hacer todo como decía la madre de Kirill, pero aún así le parecía que esta mujer no le agradaba. Por la noche, todos ya habían aprendido más o menos unos de otros. A Aleptina claramente no le gustó el hecho de que el hijo de su hija fuera huérfano. Pero Savelij Nikiforovich, por el contrario, estaba muy interesado en Masa y en la mesa de año. Luego se hicieron verdaderos amigos. Aleptina, mirando a Masa cantando con su abuelo, solo estaba insatisfecha con ella. La víspera de Año Nuevo fue una experiencia nueva para Masa. Nunca antes había visto esta festividad, sin contar su infancia en el orfanato. Todas las vacaciones de Año Nuevo las pasamos con Kirill. Se veían todos los días y pasaban el fin de semana con el gato, esquiando y... Kirill le hizo una oferta y ella, con lágrimas de alegría en los ojos, lo aceptó. «Estás completamente loco», refunfuñó Olepchina a su hijo. «¿Por qué necesitamos a este huérfano? No hay chicas normales». «Mamá, basta, Masa es buena», respondió Kirill. «Masa es buena». «Bien. ¿De qué otra manera?» «Oh, piénsalo, hijo, ¿cómo seguir?», instruyó la madre de Kirill. Masa no tenía parientes. Ella nunca habló con su tía. Y por lo tanto, por supuesto, no tenía a nadie a quien pedir consejo. Decidieron no organizar ceremonias con Kirill, sino simplemente firmar y listo. Masa solo pudo contarles sobre un evento tan importante a sus amigos, y el día del cuadro vinieron a la oficina de registro y felicitaron a los jóvenes. Después de eso, Masa se mudó a la casa de su marido y comenzaron a vivir juntos. A Masa le resultó difícil acostumbrarse a la nueva vida, porque ahora tenía que contar no solo y no tanto con su marido, tanto como con sus suegros.
Y cada vez que Aleptina Genadievna intentaba curar a su nuera en algo. Cortó mal el pan, le puso sal a la sopa, no condimentó mal la ensalada, distribuyó los platos. Masa corrigió todo en silencio, pero una y otra vez no importaba, sus suegros no estaban contentos con algo, pero su verdadero amigo se convirtió en su abuelo Kirill, Shevtsov Savelich Nikiforovich. Era muy tierno y cálido. Y ella siempre trató de preparar exactamente lo que le encantaba a su abuelo. Así pasó el invierno. En primavera, Masa decidió visitar la casa de su abuelo. Quería contarle sobre su vida a Zinaida Vladimirovna y Svetlana Semyonovna. Masa estaba feliz de conocerla y escucharla allí, la felicitó por los cambios en su vida. Masa estaba feliz, pasara lo que pasara. Los amigos estaban felices por ella. En ese momento, Irina ya había vivido con un hombre, Einá. Todavía buscando. Fue pasando mi mes, la naturaleza generosamente regaló a todos los habitantes de la ciudad un clima hermoso, cálido y suave. Kirill, después del trabajo, siempre se encontraba con Masa y juntos, lentamente, se iban a casa disfrutando del clima y la naturaleza. Viento suave, canto de pájaros, verduras tiernas y jugosas, todo esto no podía dejar de deleitar. Pero una noche Kirill le escribió a María un mensaje diciéndole que no podía verla. Y ella volvió a casa. Llegó a casa, se lavó los dientes, se lavó las manos y vio que toda la familia estaba sentada en la cocina. ¿Y estás en casa? Le preguntó a Kirill, sin esperar verlo. Ella pensó que él se quedaría en el trabajo. Masa, entra, hay una conversación. Respondió Kirill. Todos estaban sentados en la cocina, Kirill, Aleptina Genadievna y Savelich Nikiforovich. Masa pasó y se sentó en una silla libre. María, tenemos una conversación importante para ti. La sangre empezó a correr. Aleptina, por favor, no confundas a Masa. Dijo el abuelo de repente. ¿Qué pasó? Masa miró a su marido sin comprender. Masa, en general estoy desempleada. Dijo. ¿Cómo es eso? Masa se sorprendió. Bueno, eso es todo. La reducción de Estados Unidos y, en general, de las cabras encontró una salida. No pregunté, no persuadí, todo fue inútil. Ahora estoy desempleado. Respondió Kirill. Bueno, todo pasa. Masa respondió, entonces encontrarás otro trabajo. Eso es exactamente lo que dijo Kirill. Otro trabajo, dijeron Masa y el abuelo Sabli. Papá, espera. Necesitamos discutir todo. La sangre y el sudor interfirieron. Masa, Kirill y yo pensamos y tenemos una idea. Sí, Masa, sabes, no lo hablé contigo, pero tengo una idea. Puedo abrir un negocio. Lo pensé todo, lo calculé. Sabes, puedes trabajar para tu tío toda tu vida. Descansar un poco y luego trabajar en mí mismo, dijo Kirill con entusiasmo. Sufres tonterías, dijo Sabli. Papá. Aleptina volvió a gritar. Kirill, pero, no sé, nunca dijiste eso, ¿y de dónde sacar el capital inicial? ¿En qué invertir?, preguntó Masa. La suegra y el hijo se miraron misteriosamente. Masa, tú y Kirill vivís en nuestra casa. Te aceptamos en nuestra familia como a una hija. La voz roja como la sangre empezó a gritar, ¿y si vendo tu apartamento? Continuó Kirill. Todavía está vacía y ahora es el momento, Masa, de empezar tu negocio. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Masa lo miró atentamente, pero no puedo vender el apartamento, Kirill. Esta es la casa de mi infancia, el apartamento de mis padres, entiéndelo. La imagen de la voz roja como la sangre apareció en sus ojos y toda la gratitud que dejaron entrar a la casa la calentó, dijo. ¿Y Liftina? Cállate, dijo Savelich. Masa, tienes razón. También creo que no es necesario. Vender el apartamento. Masa, Kirill habló en voz baja. Lo entiendo todo, pero ahora es verdad. Créame, si invertimos ahora, definitivamente tendremos ventaja. Kirill, esto no es solo un apartamento. Este es un recuerdo de mi familia, respondió Masa en voz baja.
Masa, tú y Kirill ahora tenéis vuestra propia familia. Necesitamos mirar hacia el futuro. Vives con nosotros y ni siquiera alquilas el apartamento. El sudor de sangre volvió a interferir. Masa miró a Lavtenjanedivna y luego volvió la mirada hacia su marido. ¿Quizás realmente deberíamos alquilarlo? Ella dijo. Masa, escúchame, necesitamos inversiones ahora mismo. Kirill dijo de manera teatral. Necesito pensar. Masa respondió en voz baja y salió de la cocina. ¿En qué pensar? Ella gritó después del sudor de sangre. Para María, esta oferta fue más que inesperada. Confió en su marido para vender el apartamento. Masa se duchó y se cambió de ropa. Ya estaba acostada para descansar cuando Kirill salió del dormitorio. Masa, ¿qué te pareció?, preguntó. Kirill, esta es una pregunta demasiado complicada para resolverla tan rápidamente. Entiende, no vendo un libro ni un coche, respondió Masa. Masa, pero cuanto antes lo solucionemos, más rentable invertiremos, prometió su marido. Masa tenía dudas. No pudo tomar una decisión al día siguiente. Todos estos días, Aleptina estuvo dando vueltas alrededor de Masa con un. Es todo muy difícil. Masa, Kirill necesita encontrar trabajo y no vender el apartamento de otra persona. No ganaba lo suficiente para lo suyo. El abuelo Sabli estaba muy preocupado y no quería que Masa sufriera todo esto. Kirill y su suegra continuaron presionando a Masa. Sabli Nikiforovich sintió lástima por ella, pero no pudo hacer nada más. Además, recientemente la salud del abuelo se ha deteriorado. Mintía cada vez más, quejándose de su corazón. Aleptina llamó 2 veces a una ambulancia, pero se negó a ser hospitalizado. Un mes después, bajo la presión de la nueva familia, Masa se rindió y decidió vender el apartamento. El abuelo Sabli estaba muy triste por esto, Aleptina y Kirill estaban contentos consigo mismos y cuidaron a Masa en todos los sentidos hasta que recibieron el dinero. María siguió trabajando mientras su marido empezaba a hacer negocios. Masa no regaló todo el dinero de inmediato. Ya había pagado la mitad en la cuenta bancaria. Como Kirill no lo pidió, ella no le transfirió la segunda parte del dinero. Kirill inició el negocio, pero su esposa ni siquiera le permitió acercarse a él. Contó todo de manera demasiado vil e inmediatamente la sangre se conectó. ¿Cuál es el interés femenino de Masa por los negocios? Trabaja y trabaja tus números, y Kirill ya saldrá flotando, entonces tú tampoco tendrás que trabajar. Pronto Masa comenzó a sentir náuseas y mareos por la mañana. Ella no entendió de inmediato lo que estaba pasando, pero se lo contó a sus amigos para que le aconsejaran un neurólogo o un gastroenterólogo. Masa, compra una prueba en la farmacia, dijo Inna. En ese momento, ella ya había vivido con un hombre y se iba a casar con él. No pensé en eso en absoluto, respondieron a los amigos de Masa. Ella anotó todo para la venta de un apartamento. Masa, ¿qué estás haciendo?, preguntó él. Por supuesto, se apresuró a contarle a Kirill la buena noticia. Estaba sentado en la cocina discutiendo algo con su madre. Kirill, ¿puedo hablar contigo?, María llamó a su marido. Masa, ¿algo urgente? Kirill claramente no estaba de humor. Pero en realidad sí. ¿Y qué te pasó? A Masha le preocupaba el estado de ánimo de su marido y el hecho de que la primera noche no estuvo discutiendo algo con su madre hasta tarde. Mamá, estoy por un par de minutos. Kirill le dijo a Leftenia y se dirigió al dormitorio de María. Kirill, ¿qué está pasando?, preguntó Masa. No estás de humor para un día. Estás discutiendo algo con mamá, me estás evitando, estás haciendo algo con los negocios. ¿Por qué no me cuentas nada sobre él? Masa, querías hablar de eso. Tengo problemas hasta ahora y mamá tiene conexiones que pueden ayudarme. Y tú, lamentablemente, no puedes ayudarme en nada. Esa fue tu conversación importante. Eso es todo, tengo que irme. No hay tiempo para estupideces y Kirill casi ha abandonado la habitación. Estoy embarazada, dijo María siguiendo a Kirill. Se quedó paralizado durante unos segundos y luego se dio la vuelta y, mirando a Masa,
la miró y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Preguntó en voz baja. Estoy esperando a mi hijo Kirill, dijo Masa y sonrió, esperando una reacción tormentosa. Pero Kirill guardó silencio y un minuto después dijo, entonces lo discutiremos, y salió de la habitación. María se quedó sola en completa confusión. Esperaba una reacción completamente diferente por parte de su marido. Lo que sea, pero este no. Esa noche Masa ya no pudo hablar con su marido. Volvieron a discutir algo con su madre hasta el anochecer. Y por la mañana, el abuelo Sabelich volvió a sentirse mal. Aleptina llamó a una ambulancia. Y mientras avanzaba la ambulancia, Masa intentó estar al lado del abuelo. Kirill parecía haber olvidado lo que Masa le había dicho. Sabelich y Nikiforovich fueron trasladados al hospital. Masa se puso a trabajar. Y después del trabajo fue a visitar al abuelo. Estaba muy débil, pero se permitía que los visitantes lo visitaran. Se alegró mucho de ver a Masa y la joven le compartió su secreto. Masa, qué felicidad. Me alegro mucho por ti. El anciano no pudo contener las lágrimas. Después de sentarse un rato con su abuelo, Masa se preparó para irse a casa. Ya era de noche, pero Kirill no estaba en casa. Pero Aleptina estaba en casa. Y Masa decidió hablar con ella. Era evidente que la suegra no estaba de humor. Y la mujer cariñosa que cuidaba a María cuando la convenció de vender el apartamento en algún lugar, como si hubiera desaparecido. Aleptina Genadievna, ¿no te dijo Kirill cuándo volvería? Preguntó Masa, entrando a la cocina. No, no lo hizo. Pero será mejor que no lo molestes, respondió fríamente la suegra. En cierto sentido. No lo hemos visto en casi ningún tiempo. Está discutiendo algo contigo. Pero no tengo idea de lo que está pasando. ¿Qué pasa con el negocio? Por lo cual vendí mi apartamento. ¿No tengo derecho a saberlo? Oh, así es como hablaste. Vendiste tu apartamento y el hecho de que vivas en nuestra casa no es nada, ¿verdad? Entonces, ya sabes, el negocio de mi hijo fracasó, se quemó por completo, su suegra le dio sangre. Masa no creyó lo que oía, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Después de todo, esto no es. ¿Pero qué clase de chistes son estos? Kiriusa ahora está corriendo buscando un lugar para pedir un préstamo para cubrir sus deudas, porque no le dio la segunda parte del dinero. Aquí está la familia y ya conoces a Masa. Creo que tu matrimonio no durará mucho. Entendí esto desde el principio. ¿Cómo podría ser esto? Masa no entendió. En ese momento, Kirill entró a la cocina. Mamá tiene razón, Masa. No lo sé, no veo ningún sentido en seguir viviendo. Estoy endeudado, ¿no quieres ayudar? Kirill, ¿cómo puedes? Masa gritó, ¿cómo pudiste? Esto es traición. La cabeza le daba vueltas, un dolor repentino en la parte inferior del abdomen le pinchó y Masa perdió el conocimiento. Se despertó en el hospital, yacía en la sala, los dispositivos chirriaban, algo de medicamento goteaba en la vena. Masa miró a su alrededor. Pronto la enfermera entró a la sala y le preguntó sobre sus sentimientos. No lo sé, me duele la cabeza, ¿qué pasó? El médico vendrá y le explicará todo. La enfermera respondió y se fue. Pronto el médico entró en la sala. Era una mujer de mediana edad con cabello corto. Hola, dijo y se sentó en la silla junto a la cama de Masa. Masa intentó sentarse un poco, pero no tenía fuerzas suficientes. Acuéstate, perdiste mucha sangre, pero necesitas coger fuerzas, María. Tengo que decírtelo. Lo llevaron a la ambulancia con una hemorragia grave. Tuviste un aborto espontáneo. No había posibilidad de salvar su embarazo, pero tendrá que someterse a rehabilitación si puede dar a luz en el futuro. El niño le susurró a Masa y lloró. Te entiendo, esta es una gran pérdida, pero debes aguantar y seguir viviendo. Por cierto, vino tu marido y te pidió que le entregaras algunas cosas. En un par de días podrás levantarte. Aquí, en la silla, dejé el teléfono y ahora me mejoro, me hago más fuerte, dijo el médico y salió de la sala.
Al día siguiente, Masa pudo sentarse y tomar el teléfono en la mano. Allí encontró varios mensajes de Kirill. Escribió que su familia estaba destruida, que estaba infinitamente molesto por todo lo sucedido, pero que no quería vivir con ella y solicitó el divorcio. La computadora le revolvió la garganta a María, que ni siquiera podía llorar. 2 días después, Masa llamó a Irina y le contó todo. Esa misma noche, Irina e Inna fueron a visitar a su amiga. Masa lloró y no podía creer que todo esto le estuviera pasando. Los amigos, como pudieron, la consolaron. Kirill la llamó una semana después. Hola, la saludó secamente. Kirill, no entiendo, comenzó la conversación de María. Masa, no necesitas entender nada. Hoy enterramos a mi abuelo. Mañana me voy a divorciar. Entiendo que el niño ya no está, por lo que nos divorciarán rápidamente. Tú, cuando salgas del hospital, podrás llevarte el resto de las cosas. Dijo el marido de María en tono oficial. ¿El abuelo murió? Masa preguntó en voz baja. Dije todo. No tengo tiempo. Vamos. Kirill respondió y apagó. Masa se acostó y volvió a pensar, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué la traicionan personas cercanas? Después de todo, ella hizo todo por ellos. Y con pena, la joven se dio cuenta de que después del hospital no tenía a dónde ir. El dinero que queda de la venta del apartamento apenas alcanza para una familia pequeña o para una habitación en la residencia universitaria. Pero los amigos volvieron a ayudar. Inna vino de visita sola esta vez. Cuando te den el alta, llámame, iremos con Andrei. Me mudé a vivir con él, mi departamento está vacío por ahora. Vivirás allí y definitivamente se nos ocurrirá algo. Inna, ¿qué haría sin ti? Masa susurró. 2 días después, María se sentía un poco mejor y decidió volver a llamar a su marido. Kirill, tenemos que hablar. Ella dijo con voz firme, Masa, no empieces todavía, ya lo he decidido y ya entregué los papeles del divorcio. Casi su exmarido se estaba despidiendo de ella. El divorcio es divorcio, pero estoy hablando de otra cosa. Por tus estúpidas ambiciones, vendí el apartamento de mis padres. Devuélveme mi dinero, no tengo dónde vivir. ¿Entiendes esto? Dijo. ¿Qué dinero, Masa? No hay dinero. Ya sabes, el negocio está arruinado. No hay dinero, pero el resto es problema tuyo, respondió Kirill. ¿Qué quieres decir con Mía? Kirill, pero no puedes hacer eso. María simplemente no podía entender las palabras. Eso es todo, Masa, adelante, hazlo tú mismo. Además, no me diste todo el dinero. Pero de alguna manera te las arreglarás, lo lograrás. Dijo Kirill y se apagó. Masa estaba mintiendo y pensando, ¿cómo puede seguir? Fue dada de alta a las 2 semanas. Como prometió, Inna vino a buscarla con su prometido. Masa en el camino volvió a recoger a Kirill. Tuvo que tomar sus cosas. Kirill no respondió de inmediato. Su voz era tensa e incluso asustada. ¿Pero qué hay de ti? Borraste mi número, dijo Masa. Acabo de perder mi teléfono, respondió. ¿Qué querías? Quiero llevarme mis cosas, incluyendo equipo, laptop, ventilador y otras cosas. Todo lo traje una vez a tu casa, dijo María. Equipo, y... ¿Dónde está el portátil? Hace mucho que no lo veo. Kirill estaba confundido. Al parecer, es bueno que no lo haya visto. Iré en media hora y me lo llevaré todo, respondió Masa. Kirill no tuvo tiempo de decir nada y Masa terminó la conversación. Masa pensó que la voz de Kirill era muy extraña, al igual que las palabras sobre la computadora portátil. Le preocupaba que él tampoco aprobara estas cosas. Andrei los trajo a casa. Masa llegó a la puerta y llamó. Por supuesto, tenía las llaves, pero decidió tocar el timbre para avisar de su llegada. Kirill abrió la puerta. No tenía el mejor aspecto, sin afeitar, con la ropa arrugada y los ojos rojos. Hola, dijo Masa y entró en la casa.
Al pasar por su antiguo dormitorio, vio a su suegra sentada en la cocina, pero decidió no hablar con ella en absoluto. Sí, y Aleptina estaba sentada con una mirada muy preocupada. Masa entró en la habitación con paso firme, sacó su bolsa de viaje de lo alto del armario y comenzó a doblar metódicamente sus cosas fuera del armario. Kirill se paró en la puerta de la habitación y observó todo esto. No te preocupes, no te aceptaré nada. Masa le dijo, incluso sin mirarlo. A diferencia de ti, conozco el concepto de honor. Después de dejar las cosas, Masa se acercó a la silla, se sentó de rodillas y sacó de debajo una bolsa con una computadora portátil. Así que aquí es donde estaba, dijo Kirill en voz baja. Aparentemente es bueno que estuviera escondido de tus ojos, respondió Masa y, agarrando la bolsa, pasó junto al hombre. Mientras caminaba por el pasillo, Kirill de repente la llamó Masa. Espere un minuto, por favor, dijo. María lo miró. ¿Qué? Masa, según tengo entendido, tienes un lugar para vivir, se juntaron tan abruptamente y veo que te trajeron en auto, dijo Kirill. Esto no es asunto tuyo ahora, dijo Masa. Bueno, de todos modos, Masa, todavía tienes dinero. Bueno, dame un poco, realmente necesito un poco, escribiré una lista, dijo. Masa simplemente estaba indignada por esta petición. E incluso se quedó paralizado en el acto. ¿Estás loco? No puedes ser amigo de nadie, dijo. Adiós. Y ella ya abrió la puerta. Bueno, Masa, realmente lo necesito, gritó. Pero ella ni siquiera se detuvo. Salió de casa, se subió al coche y Andrei e Inna la llevaron al apartamento. En el camino, Masa pensaba en lo que podría haber pasado. Y al parecer sucedió hace mucho tiempo. Después de todo, desde el principio Kirill y su madre ocultaron algo. En la casa de Sipsev estalló una disputa. Te dije que debías tener paciencia. Si no te hubieras divorciado lo habrías forzado, ¿y ahora qué vas a hacer? No, abuelo, no viviremos de una de mis pensiones. Dijo la madre a su hijo. No lo sé, no sé qué hacer, respondió Kirill. ¿Y por qué acabas de ponerte en contacto con estos juegos? Mi corazón sintió que esto era un revés, dijo Aleptina. Mamá, es un club de élite, ya sabes, existen ese tipo de apuestas. Puedes recaudar 1.000.000 por la noche. Con ojos de loco, dijo su hijo, puedes criarlo, o puedes perderlo y quedarte deudor, idiota, le gritó su madre. El escándalo continuó, pero no trajo nada. Kirill perdió mucho en el póker ante gente seria y no pudo encontrar una salida a esta situación. El abuelo Sabelius se enteró accidentalmente de esto. Y luego le dispararon. El abuelo no le dijo nada a Masa, solo sintió lástima por ella. Masa entró en el apartamento de Inna. Era un apartamento pequeño pero acogedor, con un mínimo de muebles, pero Masa estaba muy contenta con él. Tardaron aproximadamente el mismo tiempo en llegar al trabajo que en casa de los Ipsov. En el camino, María pidió llevarla a la tienda, compró algo de comida. Y los tres estaban sentados y tomando té, pensando qué hacer a continuación. Tengo que ir a trabajar en una semana. Ya veré, tal vez acepte algún tipo de trabajo. Tenemos que salir de aquí de alguna manera, dijo Masa. Así es, Masa, todo te irá bien. Puedes vivir aquí todo el tiempo que necesites. Andrei e Inna miraron y, sonriendo misteriosamente, dijeron, nos registraremos en 2 semanas. Te invitamos, dijo Inna. Masa le sonrió en respuesta, qué genial. Eres tan bueno. Definitivamente vendré. Otra semana Masa estuvo enferma, guardó sus cosas, vivió en su nuevo apartamento temporal y luego se puso a trabajar. Había mucho trabajo y, por tanto, no tenía tiempo para distraerse con el sufrimiento. Una semana más, un pequeño grupo de amigos cercanos felicitó calurosamente a Inna y Andrei con una propuesta de matrimonio y nuevamente comenzó la vida normal. En ese momento, Sipsova, madre e hijo, se hicieron cargo de notarios. Aleptina descubrió que su abuelo tenía dinero. Los viejos Pridokei los guardaban en dólares. Y la casa donde vivían pertenecía a su abuelo.
Aleptina tenía una familia pequeña que estaba ubicada en las afueras de la ciudad y, por lo tanto, esta pareja asumió activamente la herencia del abuelo Sabelius. Pero resultó que no fue tan sencillo. Notarius estudió y escuchó cuidadosamente sus afirmaciones. Y se tomó el tiempo de comprobar si los zorros dejaron testamento en la casa de Sabeli Nikiforovich. ¿Qué tipo de testamento podría ser? Dijo Aleptina Genadyevna. No tiene parientes excepto yo y su único nieto. Esta es la orden, dijo Notarius con severidad. Llámame en un mes, comprobaré todo y luego decidiremos todo. Una noche, Masa regresó a casa, al mismo apartamento de su amiga en el que vivía. Ese día tuvo que quedarse en el trabajo, por lo que llegó más tarde de lo habitual. Cuando se acercó a la entrada, vio dos figuras sentadas en un banco. Dos mujeres estaban discutiendo algo en silencio y claramente esperando a alguien. Uno de ellos era alto y delgado y llevaba gafas. A la luz de las linternas, se veía su cabello corto y claro, y el segundo, regordete, no alto, cabello gris, que alguna vez fue de color oscuro. Se trataba de Svetlana Semyonovna y Zinaida Vladimirovna. Mujer desde su infancia, educadora y directora del orfanato. Masa aceleró el paso y ya se acercó a ellos. Zinaida Vladimirovna, Svetlana Semyonovna, hola, ¿qué hacéis aquí? Masa les preguntó. Masa, hola, te estamos esperando. Tenemos una cosa que ver contigo, dijo Zinaida Vladimirovna. Vámonos a casa, dijo Masa. Entraron al apartamento. María rápidamente puso a hervir la tetera, sacó algo del refrigerador para tomar un refrigerio y comenzaron a hablar. Me alegro mucho de verte. Yo misma quería llegar a ti de alguna manera, pero había mucho trabajo, dijo Masa. Lo sabemos todo, Masa, dijo Svetlana Semyonovna. Inochka Ivanova vino a vernos. Ella lo contó todo. Ay, pobrecita mía, ¿cuánto tuviste que pasar? Zinaida Vladimirovna, colega de Masa, sonrió con tristeza. Probablemente Inna dijo, ¿dónde puedo encontrarme? Después de todo, ahora no tengo hogar, respondió Masa. Las mujeres miraron, Masa. Dicen que Dios solo da aquellas pruebas que una persona puede soportar. Lamentamos mucho que hayas tenido tales problemas, pero eres bueno, no te rindas y sigue adelante, dijo Svetlana Semenovna. Y Zinaida Vladimirovna continuó. Masa, escucha, hace un par de semanas vino a verme una persona. Resultó ser un asistente de notario y preguntó, ¿dónde puedo encontrarlo? No entendí lo que estaba pasando. Te llamé, pero no respondiste. Entonces llamé a Inna. Ella vino y me contó todo. Sobre su marido, sobre el hospital, sobre el apartamento. Estaba muy triste por ti, pero no pudimos venir tan rápido. Entonces, este asistente dejó su teléfono y pidió llamar cuando te encontráramos. Y dejó la dirección del notario. ¿A dónde tienes que ir, Masa? ¿Pero por qué? ¿Qué me pasa, Notarius? Masa no entendió. No conozco los detalles, pero según tengo entendido, se trata de herencia. Tú y Masa no sois estúpidos, y de allí, es imprescindible. En su situación, esta es una buena oportunidad. Dijo Masa Zinaida Vladimirovna. Masa lo pensó. No podía tomárselo en serio, ¿qué podía esperar de Notarius? Los últimos acontecimientos en Berenitsa han afectado tanto a la joven que no tiene ningún pensamiento en su cabeza. Y Masa, continuó Svetlana Semyonovna, es posible que necesite la ayuda de un abogado. Les dejo el número de teléfono de uno de nuestros graduados, Dima Naidenov. Es abogado y siempre dispuesto a ayudar a los suyos. Y le dejó a Masa la dirección del notario y el teléfono del abogado. Después de hablar un poco más, se apresuraron a sus casas, y Masa se quedó con sus pensamientos. Al día siguiente eligió la hora y llamó a Notarius. Llegó a la sala de recepción y le asignaron una fecha y hora. El abogado de la mujer, aunque decidió no llamar, primero era necesario averiguar qué pasaba. Ese día le asignaron la recepción a Sepsov. Aleptina y Kirill se adelantaron, ya estaban impacientes por recibir la herencia y saldar las deudas.
Aleptina encontró un mostrador en los documentos del abuelo Sabelia, que realmente tenía una cantidad bastante grande de dinero. Quizás esta cantidad podría cubrir fácilmente todos sus problemas. Sepsova ya estaba sentada en el despacho de notarios. ¿Pero qué? Hubo voluntad. Aleptina Genadievna estaba impaciente. Estamos esperando a alguien más, dijo Notarius. Aleptina y Kirill miraron a su alrededor. Se escuchó un golpe en la puerta y luego Masa miró hacia la oficina. Hola, dijo. Y, al verla en el despacho de sus antiguos familiares, quedó muy sorprendido. María Sergeyevna Kalinina, señaló Notarius. Sí, soy yo, confirmó Masa. Notarius la invitó a entrar y sentarse. Masa se sentó en la mesa frente a su excuñada, pero trató de mantener la mirada en Notarius. ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó Aleptina Genadievna en voz alta. Por favor, muestra respeto. Entonces. Se anuncia la voluntad de Sepsov Savelij Nikiforovich. Savelij Nikiforovich, estando en su mente clara y con buena memoria, redactó en mi presencia el siguiente testamento. Sus bienes inmuebles en forma de una casa en la dirección de comunista, así como todas sus cuentas a nombre en todos los bancos y en cualquier moneda. Se anunció el testamento y se acabó. ¡Qué tontería!, exclamó Kirill. Masa se sentó y no dio crédito a lo que oía. Oh, eres una chica descarada. Le has hecho algo al viejo antes de su muerte, dijo Aliftin María. Por favor, mantén el orden, dijo Notarius y añadió María Sergeyevna. Puedes hacer el testamento o renunciar a tu herencia ahora mismo. Ni lo pienses, gritó Kirill. Masa miró a esta pareja y le parecieron tan lamentables que dijo, acepto el testamento. Está bien, respondió Notarius. El pedido y la lista de los documentos necesarios se solicitan a la secretaria. No estamos de acuerdo, gritó Aleptina. Y puedes protestar contra el testamento ante el tribunal, respondió Notarius, y cerró de golpe la carpeta con el caso de Sepsov Savelij Nikiforovich. Y entonces Masa se dio cuenta de que ella también necesitaría un abogado. Después de despedirse de todos, se alejó rápidamente. Comunicarse con su ex familiar fue muy molesto para la joven. Por la noche, llamó al abogado, cuyo teléfono dejó su ex maestra, y acordaron reunirse un fin de semana con Dmitri. Aleptina y Kirill no estaban contentos. Estaban jurando, derramando maldiciones sobre la cabeza del difunto abuelo y de María. Y decidió firmemente recurrir a los tribunales. María el fin de semana, en una reunión con Dmitri, le contó todos los detalles. Bueno, María Sergeyevna, lo entiendo todo. Estoy listo para representar sus intereses en los tribunales. Aleptina y Kirill decidieron actuar en el descanso y no se rebajaron a nada. Kirill recordó a la tía de Masa, a quien le contó y decidió buscarla. Logró encontrar a Marina Viktorovna, pero ella persistentemente no entendía lo que querían de ella. Tu sobrina Masa, ella es mi ex esposa. No sé cómo, pero hizo que mi abuelo, mi querido abuelo, le firmara un testamento. Y ahora quiere quitarnos todo, vamos a los tribunales. Y sería bueno que usted también nos ayudara, explicó Kirill. Masa, no la he visto desde pequeña. Me olvidé de ella. ¿Dónde está ella? ¿Qué es ella? Después del orfanato, ¿son normales o qué? Pero no me dieron el apartamento, lo recuerdo. El director me ayudó a sacarlo de allí, le dijo Marina a Kirill. Y ella vendió este apartamento de todos modos. ¿Y dónde está el dinero? Nadie los vio, mintió Kirill con audacia. Quizás sea drogadicta o lo perdió todo. En general, si nos ayudas a ganar la corte, no te ofenderemos. La herencia de mi abuelo no fue mala, pero la vida es injusta y la recibió de Masa, indigna. Marina Viktorovna prometió ayudar lo mejor que pudiera. A su vez, Dmitri no se quedó así. Ordenó a Masa que recolectara características del trabajo, del orfanato, y era deseable que la propia Zinaida Vladimirovna acudiera a la corte. Dmitri descubrió que el dinero fue donado para el apartamento. Masa entregó a su marido de mano en 3 partes. Pero el resto todavía corría por su cuenta.
Masa todavía esperaba ganar dinero y alguna vez comprar una pequeña, sino su propio apartamento. Cada parte estaba preparando sus pruebas 3 días antes de la reunión. María llamó a Kirill y le sugirió que se alejara de la pelea. Masa se negó. Entonces Kirill comenzó a exigir dinero para dar un paso atrás, entonces ya estaban con su madre. Pero Dmitri ya enseñó a Masa y grabó sus conversaciones en un dictáfono, rechazando a su exmarido en todos los artículos. La reunión comenzó. El partido de Iskov, la madre del hijo de Sivkov. Intentaron engañar a María por todos lados, arrojándola con tierra, diciendo que estaba engañando descaradamente al anciano y obligándolo a escribir este testamento. Vino la tía Masa, a quien la propia Masa ni siquiera reconoció, porque la última vez que la vio fue hace más de 10 años. Pero el lado de María negó todas las acusaciones. Las jóvenes tenían características brillantes del trabajo, del orfanato, de la escuela técnica. Incluso los viejos y nuevos vecinos. Masa estaba respondiendo perfectamente. Se rompió toda la línea de acusaciones de los sacerdotes. Durante la revisión del testamento, fueron denegadas. Masa siguió siendo la única heredera de todo. La semana siguiente, muchas sinvergüenzas expresaron en nombre de su exmarido y de su cuñada, peticiones, oraciones, amenazas. Claro, Masha recordaba claramente su comportamiento antes de que los obligaran a vender su apartamento y lo que pasó después. Y lo tiras. Y la muerte de su abuelo, así que un día cambió su número de teléfono. Sus fieles amigos estaban con Masa, y ella también comenzó a visitar con más frecuencia a verdaderos mentores, quienes de hecho reemplazaron a sus padres Zinaida Vladimirovna y Svetlana Semenovna. Intentó consultar con ellos sobre diferentes temas y apreciaba mucho a estas personas. Pasó medio año. Durante este tiempo, la segunda amiga de Masa, Irina, se casó, estuvieron juntas con Irina y pasaron casi el mismo periodo de embarazo. No sin la ayuda de los sacerdotes, María logró sacar a Aleptina y Kirill de la casa. En ese momento, Kirill se estaba recuperando de algunos ingresos temporales, pero moral y externamente perdió peso por completo. Tuvieron que irse a las afueras de la ciudad con la antigua y pequeña familia Aleptina y empezar todo allí. María entró completamente en los derechos de herencia. En primer lugar, Masa encargó un monumento de granito sobre la tumba del abuelo. Sus familiares no visitaron la tumba en absoluto y Masa se hizo cargo de todo ella misma. Ella no quería vivir en la casa donde vivió tales acontecimientos y decidió venderla. Ayudó a Masa y a su abuelo con una gran transferencia. Estaba segura de que Zinaida Vladimirovna encontraría un uso digno de ese dinero. Masa decidió dejar esta ciudad. Ya estaba buscando un nuevo trabajo y analizando opciones para un apartamento. Aquí vino a ayudarla el hermano de la esposa de Dmitri, el mismo abogado. Trabajaba como agente inmobiliario y María le pidió ayuda. Pronto surgió un sentimiento entre el agente inmobiliario Oleg y Masa, y Oleg decidió irse con ella. Era un día libre. Y Masa y Oleg acordaron encontrarse en el parque. Aún no han vivido juntos, pero ya han planeado formar una familia. María llegó un poco antes, caminó de un lado a otro por la avenida del parque, era verano, hacía un tiempo maravilloso y suave y las sombras de los robles daban una sombra suave y bendita. Masa pensó en algo propio, como si de repente su mirada se posara en una figura familiar. En el parque conoció a Larisa. Ella, por supuesto, también reconoció a Masa como Larisa. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Masa. «Hola», respondió Larisa. No hubo más odio, celos y lucha entre mujeres. María vio que Larisa no era ella misma. «¿Te pasó algo?», preguntó Masa, su vieja conocida. «Kostia fue encarcelado». Larisa respondió en voz baja, mirando a Masa como si esperara la condena o el ridículo. «¿Para qué?», preguntó Masa. «Robo», respondió Larisa. «¿Y tú qué eres?». Ella volvió a preguntar, «Masa, pero no lo sé». «Parece que tengo razón con él, pero estoy cansada», respondió ella. Masa tomó a Larisa de la mano y la puso en un banco. «¿Y por qué te torturas?». Masa, sin entender, miró a Larisa. «Lo amaba, Masa, ya sabes,
desde pequeño. Pero que cansado estoy, lo alejo de su abuela, luego lo cubro, luego lo sostengo. Y ahora en la corte él es tan infeliz otra vez, y yo, ya no lo quiero, él me tira hacia abajo, y es insoportable. Larisa tenía la mente abierta. Déjalo ir. Vivir. Eres joven, arreglarás tu destino. No debes darle nada a nadie, dijo Masa. Larisa miró a Masa y no creyó que la chica a la que una vez golpeó por un chico le daría consejos, y la propia Larisa escucharía estos consejos. Hablaron un poco más y al final Larisa abrazó a Masa. Entonces apareció Oleg y Masa se fue. Y Larisa escuchó el consejo de Masa y no esperó a que Kostia saliera de la cárcel. Oleg rápidamente encontró compradores para la casa, quienes habían detenido a María y ya habían llegado a un acuerdo. Oleg decidió vender su apartamento y ya había iniciado un trato para comprar una casa en la ciudad vecina. Antes de partir, Masa discutió con Inna un tema importante. En lugar de vivir en el apartamento de su amiga sin permiso, María sugirió que ella pagara la renovación. Inna se sintió avergonzada y se negó, pero Masa insistió en ella. Masa y Oleg se fueron, y antes firmaron. Invitaron a la ceremonia a los familiares de Oleg, la hermana y Dmitri, Inna e Irina con sus maridos, Zinaida Vladimirovna y Svetlana Semyonovna. Después del Saksa, todos los invitados se trasladaron a un café, donde celebraron este maravilloso evento con diversión y amistad. Masa y Oleg se fueron. Construyeron una nueva vida en una nueva ciudad. Y Kirill empezó a beber, cada vez con más frecuencia. No tenía un trabajo fijo, las deudas se acumulaban, el hombre era perseguido por los cobradores. En otra resaca de borrachera, decidió arreglar a su ex esposa y se fue a su ex casa. Era verano y las ventanas de la casa estaban abiertas. Él mismo no recordaba cómo Kirill entró en la casa y se volvió loco. Su situación lo sorprendió mucho. Mobiliario y equipamiento nuevos. TV grande y cara, computadora portátil y centro de música. El hombre sorprendido decidió sacarlo todo y venderlo, pero no esperaba ni entendió con la mente de borracho que Masa no vivía en la casa. Los dueños escucharon un ruido extraño y se escondieron. Y llamó a la policía. Kirill fue detenido inmediatamente. Intentó gritar algo sobre la ingrata heredera, el fraude que les vendió esta casa, pero su destino ya estaba decidido. Tras el arresto de su hijo, Aleptina Genadievna suspiró con cierto alivio, aunque tenía miedo de admitirlo. Su hijo cayó, se negó a trabajar con normalidad y volvió a jugar. Aleptina ya no podía sacarlo sola de este círculo vicioso. En algún momento, sonó la alarma para la mujer, que entonces todavía ofendían a Masa, y Aleptina decidió llamar a su ex prometida. Pero la voz electrónica en el teléfono la llamó. El suscriptor no está disponible. Y ella se fue hacia otra vida feliz. Varias veces al año, Masa y Oleg iban a su ciudad natal para visitar a sus seres queridos, Inna, Irina, Zinaida Vladimirovna y Svetlana Semyonovna. Aleptina no sabía que Masa se había ido, pero sabía con certeza que Masa estaba visitando la tumba de su abuelo cuando ella misma, 3 veces al año, iba a la tumba de sus padres. Vio un hermoso monumento. Y se dio cuenta de que estaba equivocada, pero ya no estaban destinados a conocer a María. Larisa pudo sobrevivir al arresto de Kostia y dejar atrás esta situación, y un año después se casó con un buen hombre. Inna e Ira ya criaron a sus hijos, cuando Masa también complació a todos sus amigos con la noticia del embarazo. Y puso aún más ganas de vivir y regocijarse en Masa cada día.